Regresamos con más. Esto es Despierta con CDN. Gracias a ustedes por el favor de su sintonía. Son las 7:50 minutos de la mañana. Para nosotros es un gusto en esta parte del programa presentar una entrevista a 2 y 5 voces, porque bueno, las importantes son ellas, son damas y son súper profesionales. Nos encanta tenerlas acá. Wendy Lora, abogada destacada por su reciente incursión tanto en la administración pública como en el ejercicio privado. Gracias, Wendy, por estar acá con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. También Claudia Álvarez, abogada, especialista, entre otras cosas, en derecho mercantil, derecho contra el lavado de activos. Hablemos un poco de todo esto que está alrededor de las discusiones sobre la ley de extinción de dominio. Ha dado mucho de qué hablar. Hay sectores que dicen es súper necesaria, pero veámoslo con, como quien dice, con puntada fina, por decirlo de alguna manera. Wendy, bienvenida, gracias. Muchísimas gracias por la invitación y ciertamente, como señalas, aunque es un instrumento que ha dado resultado en otras jurisdicciones, cierto que es un instrumento que, como se delinea, como se construye, puede apoyar o puede generar algunos problemas. Lo primero a tocar es que se ha dicho hasta la saciedad que la Constitución de la República ordena que tengamos una ley de juicios de extinción de dominio. Eso es lo bueno aclarar. A veces se dice tanto algo que lo terminamos creyendo. Sin embargo, si se lee el artículo 51 de la Constitución, en su numeral 6, verán que eso no es enteramente cierto, ¿no? Lo que señala la Constitución de manera concreta es la necesidad de contar con una ley de administración de bienes que regule los bienes que estén decomisados o secuestrados por leyes y además los bienes que estén resguardados por juicios de extinción de dominio. Entonces, lo que el constituyente tenía como prioridad en ese momento era la administración de bienes, que a mi juicio, y luego les comentaré por qué, debe de seguir siendo la prioridad, porque ahí tenemos muchos problemas todavía no resueltos. Extinción de dominio, ¿qué es? ¿Qué es lo que se busca? Bueno, es extinguir esa relación que debe de existir, que existe entre un propietario y un bien específico, la relación de propiedad, basado en que esa relación se dio motivado en una ilicitud, ¿no? En un origen ilícito de ese bien. Y por tanto, esa relación no debe de existir, o por lo menos el derecho no debe de resguardar esa relación. El tema, la discusión, es que ese proceso que parte de un delito no necesita, como sí necesita con ley de lavado de activos, que exista una sentencia firme que determine que hay un delito. Y ese proceso se lleva de manera concomitante ante el derecho civil, ante lo civil. Sin embargo, lo que tenemos aquí en proyecto es un híbrido, ¿no?, de ese proceso civil insertado en el derecho penal. Y serán los jueces penales lo que en muchas ocasiones tendrán que debatir de ese caso penal que esté al lado, los que tengan que decidir también sobre la extinción del dominio. ¿En cuáles países está funcionando esta legislación? En varias jurisdicciones existe. ¿Y de cuál país estamos copiando nosotros? Nuestro proyecto es un calco de la ley colombiana, ¿no? Guardando algunas pequeñas diferencias, como el hecho de que en la ley colombiana se generó toda una institución, toda una jurisdicción especial, jueces especiales. Aquí lo estamos dejando en los jueces de garantía, en los jueces de instrucción, pero es un calco de la ley colombiana. Y justamente yo creo que debemos de aprender de esa experiencia colombiana para no reiterar sus errores. Colombia, al igual que nosotros, fue evaluado por el Gafilat y el Fondo Monetario y se le evaluó todo su sistema, tanto de extinción de dominio como administración de bienes y el tema de persecución de los delitos. En la persecución, Colombia sacó menos nota que nosotros, salió bajo y nosotros salimos moderados. ¿Qué decían los evaluadores en ese momento? Que justo esa calificación de bajo se debía a que Colombia se había concentrado en persecución de bienes, en los detentadores de esos bienes, no en la cabeza de las estructuras, y había descuidado la persecución del delito. Además de varios temas que se vieron en el camino,
que había tenido Colombia con el tema de la administración de los bienes, que a mi juicio, y ya luego de que Claudia intervenga en ese tema, es lo que nosotros debemos de atender hoy en día. Bueno, parece que por ahí andan la mayoría de dificultades en la administración de los bienes. Parece que eso no se ha entendido bien o no se ha explicado bien. Yo creo que en lo que respecta al narcotráfico y al lavado, el asunto es cómo regular y cómo ejecutar. Por ahí están los problemas. Pero se dice que afecta a la presunción de inocencia, porque te incautan bienes. Y dicen que hay experiencias internacionales, yo no la conozco, a lo mejor es en Colombia, que si al final de la jornada tú resultas inocente, no te devuelven los bienes, sino que te indemnizan. ¿Es así? Bueno, en experiencias de otros países ha sucedido como explica. Como está ahora mismo el proyecto de ley, tiene elementos de que obviamente después de que hay un proceso de expropiación o de extinción de ese dominio de ese bien y pasa a el Estado, como está establecido en la ley, es una persecución al bien, como bien estableció Wendy, y no a la persona per se. Es una manera, alguna forma de hacer una división, vamos a decirlo así, en que si no vamos a estar todo el proceso que conlleva en un juicio de perseguir y acusar a una persona con todo lo que eso contrae, y que en la duración del tiempo lo que se está buscando es perseguir el bien y que sea en un proceso mucho más corto. En ese sentido, obviamente, después de que hay un juicio y si la persona por alguna razón u otra no se le puede probar que es culpable de lo que se le está acusando en ese momento, habría que entonces que ver qué pasaría con los bienes, si acaso se incluyeron en ese proceso. Ese es lo que en este momento estamos viendo como algo novedoso o nuevo para la justicia dominicana, donde básicamente es perseguir el bien y no en ese proceso a la persona, y entonces otro proceso que si se llevaría a cabo de la persona per se. Es importante que tomemos en cuenta la razón de ser de por qué se habla de extinción de dominio en un mundo del crimen organizado, en una situación donde lo que estamos viendo es que las personas en estas estructuras recurren a estructuras, para la redundancia, societarias para encubrir aquello que han adquirido vía una actividad ilícita que le ha generado una ganancia o un dinero. Entonces, ya de por sí, ese bien tiene un efecto de ilicitud, porque lo has adquirido con bienes, con dinero sucio, vamos a decir así, o con bienes ilícitos, con dinero ilícito. Entonces, ahí es que estamos tratando de perseguir en ese sentido, de tratar de cerrar el círculo de la prevención del crimen organizado y obviamente también del blanqueamiento del dinero y del lavado de activos. Entonces, no es posible que si estamos persiguiendo a la estructura criminal y luego de que pase un crimen con algún tipo tal vez de, no sé, a nivel técnico, que por esa situación no se pueda probar a profundidad, o situaciones que se puedan dar también, porque no nos puede dejar de escapar que el crimen organizado llega a donde tenga que llegar, comprar voluntades, y se han inmiscuido también a nivel de justicia, en muchísimos países también lo hemos visto, y nosotros no nos podemos hacer tampoco de la vista gorda en ese sentido para nuestro país también, que pues, entonces falle ahí, se desmorone el caso. Y por eso es importante también cerrar el círculo de que esas estructuras no gocen de esos bienes, porque lo que se quiere atacar es el patrimonio de esas estructuras, que es de ahí donde se nutren para seguir adelante. Entonces hay que buscar la vía a través de la extinción de dominio. El proyecto de ley como está tiene algunos elementos que obviamente hay que discutirlo, hay vistas públicas a final de esta semana, y creo que hay elementos que todavía tienen mucha oportunidad de mejora. Definitivamente que sí. En ese punto yo creo que es importante precisar algo, ¿no? El propio proyecto que actualmente se está discutiendo, como señalaba Claudia, en la comisión bicameral que se creó, ha hecho un importante trabajo, ¿no?
Recordemos que el primer proyecto se presentó el 26 de enero del 2016. Nosotros tuvimos la oportunidad de hacerle algunas observaciones en ese momento como parte del Comité Nacional contra el Lavado de Activos, porque al ser un proyecto del 2016 no había tomado en cuenta nada de la ley de lavado de activos, que recuerden que fue aprobada en el 2017, ¿no? Ya lo que está hoy en la Cámara sí tomó en cuenta esos temas, pero se supone que son dos legislaciones que tienen que complementarse, ¿verdad? Totalmente. Y que el cambio que se haga a la 155, a la ley de lavado, puede generar inconvenientes porque ya estamos hablando de una ley evaluada y que pasó con muy buena nota en la evaluación. Pero volviendo al tema de extinción de dominio, como señalaba anteriormente su pregunta, el tema es que el proyecto indica la elección de una vía, electa una vía, un tema tradicional en el derecho civil. ¿Qué significa esto? Que si el Ministerio Público decidiese perseguir unos bienes por el tema penal y lo incauta, lo coloca en la acusación y lo incauta, no puede volver y decir después, cuando se declare una no culpabilidad de la persona, bueno, me voy a llevar los bienes y lo voy a perseguir por el tema de extinción de dominio, porque ya eligió una vía, ¿no? Y si se va por la extinción, no puede volver para atrás. ¿Qué es lo complejo que tiene el proyecto? ¿Qué es lo que a mi juicio debe de deslindarse bien y discutirse muchísimo? Que hay unas excepciones por las cuales el Ministerio Público, empezando aquí, puede coger para allá. Y una de ellas es el archivo. El hecho de que haya producido un archivo. El problema es, vamos a ver cuáles son las causales de archivo, vamos a discutir por qué se archiva. Una de ellas es porque, por ejemplo, la persona no puede ser penalmente responsable, porque no hay pruebas para poder establecer que el delito pasó, porque el hecho que pasó no es un hecho penal. Entonces, ante esas causales, le estamos diciendo a la persona, usted no cometió un delito, te archivo, pero yo podría perseguirte por extinción de dominio. Pero lo que estamos diciendo en extinción de dominio es que yo extingo el dominio de un bien porque proviene de un delito. Entonces no tendría mucho sentido poder, porque fallo allí, coger para allá. Hay un par de senadores que gritaron cuando escucharon eso. Y yo no creo que es un problema que deban de gritar los senadores, yo creo que es un tema de la ciudadanía. Porque al final hay un tema de principio de inocencia. Entonces, si hay un tribunal que considera no el hecho de que se extinguió porque la persona está en rebeldía, que eso sí puede discutirse, no como nos pasó a nosotros en el caso de José David Figueroa Agosto, cuando estaba en la fiscalía, yo en su momento, que habían unos bienes puntuales que no pudieron decomisarse porque solamente se referían a él. Ya eso sí es un tema que deberíamos de atender por extinción de dominio. Pero ¿qué es lo que pasa, Catherine? Imagínate que una persona, que cualquiera nos podemos ver involucrados en un proceso penal, mañana dicen que tú eres testaferro, sí, que yo soy testaferro, que Claudia, cualquiera, te someten, tú duras 4 años, demuestras tu inocencia, se demuestra que ese bien lo compraste lícitamente, pero mañana se te puede perseguir por extinción de dominio. Eso es lo que no debería de pasar. Eso es algo que quiero preguntarles a ambas. Claudia, se habla mucho sobre el tema de la imprescriptibilidad del delito. Al parecer esta ley toma en cuenta, como está comentando Wendy, situaciones que pudieron haber sido juzgadas en el pasado. Incluso yo he escuchado en medio de este debate personas que dicen, bueno, es que incluso si usted en algún momento invadió un terreno y a usted le dieron titularidad sobre el mismo, después le pueden perseguir ese bien. No lo sé. ¿Qué tanto puede impactar esto al ciudadano de a pie que no ha cometido ningún delito? ¿Y por qué algunos abogados dicen, si usted no tiene nada de qué temer, no se asuste con la ley de extinción de dominio? Parece algo, como dicho, muy simple, pero que incluye muchas particularidades por lo que vemos. Sí, bueno, es también muchos alegatos que están ahorita mismo indicándose, se indicaron en su momento con la ley de prevención de lavado de activos. Gente con mucho miedo, qué iba a pasar, etcétera, y sobre todo en la parte de evasión fiscal y esos elementos. Yo ciertamente creo que si la ley, el proyecto de ley de extinción de dominio se redacta y se incluye y se revisa adecuadamente y se ponen los elementos adecuados en la misma, no habrá nada que temer, porque la misma ley de lavado de activos ha demostrado, acaba de cumplir 5 años, y ha sido un instrumento esencial
en la persecución del crimen y en todo lo que es la política criminal de nuestro país y de la Procuraduría General de la República. Creo que faltan muchas cosas dentro del proyecto de ley de extinción de dominio que falta indicar, detallar puntualmente, adecuar a la legislatura actual que tenemos para que la gente entienda que va a ser utilizada de una manera correcta, de que si bien adquiriste algo de una manera ilícita, de una forma ilegal, perdón, y ese bien es ilícito, pues hay que tener respuesta en ese sentido y la autoridad tiene que tener los elementos y una herramienta con la cual perseguir ese bien ilícito, porque no es posible que dentro de todo lo que tenemos de estructura del crimen también le dejemos este patrimonio ilegal a estas personas. Es importante. También hasta ahora del proyecto de ley que he revisado, hay todo un proceso para la investigación, en la parte de investigación de patrimonio, en la parte de investigación judicial. O sea que no es simplemente porque yo quiero. O sea, tiene que haber indicios, elementos, pruebas con todo eso, que actualmente son también los mismos procesos que... Pero ¿en manos de quién estamos? A ver, para los que tienen algún tipo de temor, ¿en manos de quién está este proyecto de ley? Porque lo que algunos incluso señalan es que podrían incurrirse en arbitrariedades, como comenta Wendy, que a usted le empiecen un proceso de investigación y que inmediatamente se le confisquen bienes cuando usted puede probar su inocencia. ¿En manos de quién estamos? Mira, hay muchas otras vías que están establecidas ahí, que están también tomadas en cuenta otras legislaciones que tenemos, como la de la ley de lavado de activos. Entonces, hay un procedimiento para congelamiento, por ejemplo, que también se estilan actualmente, en lo que es el proceso de investigación. O sea, no creo que de entrada vaya a ser extinción de dominio, usted no tiene nada. O sea, todo un proceso de investigación y demás. Y luego, pues entonces, cuando llega el momento del juicio, eso ahí pues se discutirá y eso. O si es previo, que también hay un elemento de que puede ser que las partes se pongan de acuerdo y la persona voluntariamente entrega, firma un acuerdo y eso se homologa ante un juez. O sea, no es que te van a decir mañana mismo, mire, extinción de dominio se quedó. Hay un proceso de investigación, hay un proceso en el juicio y demás. Que creo que ahí falta mucho de parte de los legisladores o de la comisión bilateral, donde tengan que explicar más a fondo eso, para que las personas puedan comprender eso mejor y se sientan un poco más tranquilos y cómodos, claro, con eso. Eso creo que ha faltado. Sí, yo creo que hay coincidencia en un punto que hay que discutirlo a fondo esto. Totalmente. Hay gente que dice, ya tú tienes 5 o 6 años, pero al contrario, paradójicamente, ahora es que hay que dedicarle mucho tiempo. Yo creo que, y cito, es necesaria, decía el doctor Vincho Castillo aquí, que es un lujo, pero que genera muchas tentaciones. Entonces, uno de los temores, Wendy, es que pueda tener aplicación administrativa sin intervención de la justicia. Mira, en ese punto tuve el placer de escuchar el programa, de ver el programa del doctor Castillo, siempre les veo en las mañanas. Y él tenía razón en muchas cosas de las que establecía. De hecho, tuve la oportunidad de trabajar en la ley que actual tenemos de lavado de activos y recuerdo que duramos alrededor de 3 meses sentados en el Senado, trabajando la ley con todos los sectores. Nos sentamos con los bancos, nos sentamos con el sector privado, nos sentamos con inmobiliarias, etcétera. Y se discutió a fondo. Y creo que salió un buen producto. Porque al final, como señalas, lo que se teme de este proyecto actual es que haya un tema prejudicial. Y es que hay muchos mitos, ¿no? Se ha establecido que, por ejemplo, cuando una persona se extradita, no podemos decomisar sus bienes. Eso, primero, se podía en la ley anterior, en la 7202 sobre lavado de activos, pero también está muy fortalecido en la ley de lavado actual, la cooperación internacional y el compartimiento de bienes. Y aquí siempre se ha hecho, logramos mostrarlo en la evaluación y por eso pasamos. Les pongo un ejemplo. Recién estrenada la ley 7202, Quirino Ernesto Paulino. Quirino fue extraditado y hubo un acuerdo entre los Estados Unidos y la República Dominicana y se compartieron los bienes. ¿Cuáles bienes tuvo acceso Quirino? Bueno, a lo que Estados Unidos por su negociación les permitió, pero los que el Estado Dominicano decomisó, los decomisó. Les pongo otro ejemplo. Hermano Benítez, ni siquiera fue un caso que fue procesado en la República Dominicana, fue en Miami porque era una estafa al Medicare, pero hubo un acuerdo y quedaron muchos bienes en la República Dominicana. Entonces, eso es perfectamente posible. Y de hecho, nosotros nunca hemos tenido problemas para decomisar. Hay una ley,
y se decomisa. El tema si es fuera de lo legal o no. Bueno, que sí hay un tema que discutir. Señalaba Claudia y comparto con ella ese punto. Hay todo un sistema de investigación. Sí, pero se está asimilando a la investigación penal. Pero esto no es un caso penal. Pero a diferencia de los casos penales en donde el Ministerio Público es que tiene total y rotundamente la carga de la prueba, aquí hay una carga que también se coloca al detentador del bien. Y la ley te dice, en vez de hablar de la libertad probatoria, como se habla en penal, tú puedes probar por todas las vías que eres inocente, aquí la ley te señala cuáles elementos tú tienes que tomar en cuenta para probar, qué cosas tú tienes que usar para probar. A diferencia del proyecto inicial que se presentó, lo que se está discutiendo actualmente en la comisión bicameral, en donde hay una comisión, como su nombre lo indica, sí, senadores y diputados que están trabajando la ley, el diputado Elías Báez es uno de ellos, que fue también Ministerio Público, tiene mucha experiencia en el tema. ¿Qué sucede allí? Se estableció al menos que no hay retroactividad de la ley, que eso es una de las discusiones que más problemas da, o sea, se puede extinguir dominio de lo que de aquí en adelante se cometa como delito. Eso lo señala la ley. Pero la ley también te señala que como no hay un hilo legal entre un nexo de causalidad, un vínculo entre esa propiedad y la persona, ¿no? Hay temas que, por ejemplo, no aplican. Si estamos hablando de que hay una sucesión y donación, murió el padre, puede extinguirse los bienes en manos de los hijos. Si el padre murió en el medio del proceso, porque no pudiera alegarse lo que legalmente no se obtuvo. Pero volviendo al tema inicial, yo lo que sí pienso es que previo a esta ley, o conjuntamente con esta ley, debe de atenderse lo que señala la Constitución, que sí es la creación de la ley de administración de bienes incautados y decomisados. Tanto es así que el legislador en la ley 155 dejó en su transitorio el hecho de que se dejaba viva, por así decirlo, la OCABI, que es la institución que maneja los bienes, hasta tanto exista una ley de administración de bienes. Y ustedes saben por qué eso es importante, porque ese sí es el problema que tenemos actualmente. Los tribunales están copados de demandas al Comité Antilavado, al Ministerio Público, a OCABI, al Consejo de Drogas, por el manejo de bienes. ¿Por qué? Porque se dan decisiones a favor de la persona y se dura años para devolverle los bienes. O cuando se le va a devolver, el deterioro de esos bienes es increíble, porque no se administran. Les pongo ejemplos. Todavía hay bienes sin vender de Quirino Ernesto Paulino. Claro. Todavía hay bienes de Figueroa Agosto. Otro tema que tiene copado los tribunales es las demandas por falta de pago de inquilinato. Y la demanda por falta de pago, corrijo, no es de inquilinato, sino de mantenimiento del edificio. Se han perdido bienes de millones de pesos porque no se paga la administración. Y la ley señala que hay un privilegio de condómines. Te inscriben una hipoteca, se vende el bien porque, por ejemplo, un bien de $200,000 debe 100, 200,000 pesos en condominio. Entonces, ¿qué sí tiene que hacerse? Miren, mi experiencia de 16 años en el Estado, incluyendo 14 en el Ministerio Público, me deja entender que los fiscales no somos buenos administrando. Ese no es nuestro papel. Ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es investigar, tener pruebas y decomisar. Ahora se está hablando de la necesidad de fortalecer al Ministerio Público, de dotarlo de mayor capacidades, de independencia. No pudiera yo estar más de acuerdo. Pero la mejor forma de hacerlo es que el Ministerio Público se dedique a lo que tiene que dedicarse, a lo que hace el Ministerio Público. Agregarte ahí, Wendy, disculpa que te interrumpa. Para concluir, donde existe el sistema, se basa en un tema que discutimos en su momento, que creo que se debe de retomar, que es el Plan Vidal. El Plan Vidal es un plan creado por la OEA, es una ley marco, tipo, para la administración de los bienes. Que se ponga en manos de quien se ponga, ahí se delimita cómo se administra, cómo se vende, cómo se alquila, quién lo hace. O sea, porque lo que hoy dice la ley de extinción son 3 líneas de que eso se pase al Ministerio Público y que el Ministerio Público va a hacer un reglamento. Pero para mí,
Eso es un tema de ley, no de reglamento. Pero para agregarte ahí también es importante acotar que así como bien establece que hay un problema, un gran problema que viene de tiempo y se está arrastrando de hace un tiempo para acá, en la administración de esos bienes, también hay un gran problema en la parte de que el bien, la ley establece que si la persona no da su visto bueno, no se puede vender ese bien para tratar de que, bueno, no se puede mantener, no hay dinero con que mantenerlo, y si la persona no está de acuerdo, pues entonces eso queda ahí en un momento de un limbo, porque no hay un presupuesto más allá de lo que pueda manejarse a nivel administrativo esa oficina, y también tomando en cuenta de que hay 2 oficinas. Porque hay una que depende del Poder Ejecutivo, todo eso hay que centralizarlo, que sería bueno que también si vamos a discutir sobre una ley, ya sea en esta o en otra, como menciona Wendy, pues que se centralice en una sola oficina de bienes incautados. ¿Y qué vamos a hacer entonces? Porque muchos bienes se han perdido o se están deteriorando por eso mismo, porque la persona no da su visto bueno para venderlo o para alguna otra vía que se pueda para poder obtener los recursos que se puedan entonces administrar. Las situaciones internas también que tienen que ver con las corrupciones administrativas, con eso que dice Wendy, o sea, si se deterioran, si están puestos en uso por otros terceros que no deben de tenerlo en uso, si se le pasa a otra institución del Estado para que en un momento dado inclusive hasta la misma UAF estuvo en un bien incautado porque no tenía ni siquiera dónde estar, donde no tenía local. Todos esos elementos hay que tomarlo en consideración y más allá de qué hacer con los bienes adicionales, es un punto esencial a tomar en consideración, pero yo creo que un punto esencial es cómo cerramos el círculo de la persecución del crimen organizado y los patrimonios para que ellos no hagan uso y gozo de ese patrimonio adquirido de una manera ilegal con dinero sucio. Esa es la parte que también clave que tenemos que ver cómo acomodamos esta situación con la legislación que tenemos o con este proyecto de ley. Bueno, hay que seguir discutiendo porque convenimos que es una poderosa arma que mal utilizada podría ser perfectamente aplicada hasta para persecución política, hasta para intereses particulares, te quiebran un negocio fácilmente. Yo creo que cualquier legislación utilizada de una manera que no es la adecuada puede hacer eso también. Creo que también hay que ir soltando un poco de miedos y de afrontar una situación que es real en nuestro país, que es la violencia y el crimen organizado, y que no se puede mantener estas estructuras que continúen gozando de un patrimonio de manera ilícita. Eso es importante. Brevemente, ¿por qué no dejar esta ley en el marco solamente de la persecución del narcotráfico y corrupción? Esto es algo que también se ha hablado. Wendy, Claudia. Es algo que pasa en algunas legislaciones. Yo no creo que necesariamente tenga que delimitarse solamente a esos delitos. Exacto. Puede abrirse más. Lo que sí creo que es una muy buena práctica es señalar cuáles son esos delitos. Porque dejar esa ventana tan amplia, claro, también puede entrar cualquier cosa. Bueno, sí, ahí voy yo, precisamente. ¿Cómo se regula y cómo se aplica? Bien podría ser. Yo simpatizo de entrada con el crimen organizado, narcotráfico, el lavado. Pero muchas gracias a ustedes discurren. Pero simplemente para acotar que el crimen organizado no solamente narcotráfico y lavado, o sea, tiene muchos otros sí, yo sé que tiene mucha vertiente y lo estamos viendo en estos días, esa tipificación. Ahora, Wendy habló de jueces especializados. ¿Eso lo contempla este proyecto? No, este proyecto lo está colocando los jueces de instrucción, que son penales, y hay toda una investigación penal para un proceso que al final es civil. Prueba de eso es que se señala que si es una solicitud de otra jurisdicción, en vez de ir a ese sistema penal que estamos haciendo para lo interno, va a la sala civil de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, a mi juicio, lo que debemos es de definir qué es esto, si va por lo penal o va por lo civil, y el pensar en una jurisdicción especial sería una buena práctica. Lo que tenemos que ver es si el cargo financiero que genera eso en el Poder Judicial, sería el momento para afrontarlo. Pero podría ser un desarrollo a futuro, sin lugar a dudas. De momento no está en el presupuesto para el próximo año. De momento no está, y hay planteado un recorte para la Procuraduría General en el presupuesto. Al contrario, a la Procuraduría parece que le quitaron una tajada para el próximo. Lo cual no tiene mucho sentido. Lo cual no tiene sentido exactamente porque estamos en una persecución del todo tipo de crimen organizado, incluyendo la corrupción, o sea que...
Damas, gracias por venir esta mañana. Creo que las vamos a tener en varias oportunidades más, quizás desarrollar varios paneles. Es interesante todos los aportes que nos puedan facilitar en este sentido para servir, como siempre, de interlocutores y de hacer nuestro trabajo, que es hacer preguntas pertinentes para que la gente conozca el alcance de la ley. De momento, ¿hay vistas públicas esta semana? Así es. Este viernes está en la vista pública, que yo creo que deben de ser más de un día, porque en un solo día no puede. Y como bien dice Wendy, así como se hizo con la ley de prevención del lavado de activos, una mesa de discusión con todos los sectores que aporten, que sea realmente, que se escuchen a todas las partes. Y que no sea solamente que ellos en su comisión hayan ahí pues tomado una serie de decisiones que nos impactarán a todos. Presten la atención a lo que hacen los legisladores, que después terminan metiendo el artículo para que no se pueda aplicar nunca la ley. Bueno, vámonos a la pausa. Gracias a Wendy, gracias a Claudia. Dice el guión abogadas, yo diría jurisconsultas. Vamos a pausa.